¿Puede la inteligencia artificial reemplazar el talento humano? ¿Cómo se adapta el liderazgo a un mundo donde el trabajo ya no tiene fronteras? Y en otro frente, ¿cómo un simple higo puede convertirse en un manjar de exportación? El mundo cambia a un ritmo vertiginoso. Las empresas enfrentan el reto de reinventarse en plena revolución digital, mientras el talento joven exige flexibilidad, propósito y nuevas formas de liderazgo. La inteligencia artificial avanza, los modelos de trabajo evolucionan, y la clave del éxito empresarial ya no está solo en la tecnología, sino en las personas que la impulsan. Hoy, en Compromiso Iberaval, hablamos con Eugenio de Andrés, experto en innovación organizacional y liderazgo, quien nos explicará por qué la transformación empresarial no puede darse sin una cultura de confianza y adaptación. Además, nos trasladaremos, virtualmente, hasta el Valle del Tietar, en Ávila, donde Cristina Rosillo nos cuenta cómo su cooperativa ha convertido el humilde higo de Gredos en un producto gourmet que conquista mercados internacionales. Si quieres entender cómo se están reescribiendo las reglas del juego en el mundo de la empresa, la innovación y el emprendimiento rural, este episodio de Compromiso Iberaval es para ti. Ajusta los auriculares porque esto empieza ahora. Iberaval, la sociedad de garantía con más socios de España, te ofrece Compromiso. Compromiso Iberaval, el podcast que más apoya a las empresas. Hoy conversamos con Eugenio de Andrés, un profesional cuya trayectoria mezcla la innovación tecnológica con la transformación empresarial. Ingeniero informático de formación, Eugenio destaca como asesor en áreas estratégicas como la innovación o la comercialización. Además, es conferenciante premiado, autor prolífico, con más de una docena de libros publicados y reconocido tanto en España como fuera de nuestras fronteras por su aportación al ámbito empresarial y directivo. Entre sus obras más destacadas se encuentra La pirámide hueca, un libro centrado en la felicidad y el equilibrio personal, que ha alcanzado más de 9 ediciones, con más de 30.000 ejemplares vendidos, y también ha escrito obras como Basuketoboru, lo he dicho bien, creo, en la que explora... Eres el primero que lo dice bien, de hecho. En la que explora las claves del éxito de la selección española de baloncesto aplicadas a la empresa. Sé innovador, luego nos explicará el detalle de este título, dedicada a la pasión de personas y al marketing también, o Recupera el optimismo, que es una inspiradora colección de cuentos sobre motivación y compromiso. Es un autor prolífico, como digo, y también ha participado en otras publicaciones relevantes como los 10 retos de Silvia, sobre gestión de personas en tiempos de cambio, los mitos de Silvia, que cuestiona los mitos establecidos en la gestión humana, o Pensadores por el mundo, una guía que une el viaje con el management. Es activo en conferencias y webinars, es una voz reconocida, además tiene una voz muy reconocible, y Eugenio colabora estrechamente con empresas que buscan transformar sus modelos comerciales hacia la venta híbrida, aprovechando la IA en este momento como una potente herramienta de negocio. Su enfoque también abarca la evolución del liderazgo para gestionar equipos motivados y comprometidos en entornos digitales y sostenibles. Podríamos estar muchísimo tiempo más hablando de su currículum, pero... Hay cosas más interesantes. Pero por ir finalizando, su labor también ha sido premiada, reconocida con galardones como el Premio Nacional Alares, al mejor ensayo sobre conciliación, el Premio Human Resources European Award al mejor artículo de recursos humanos, o el Premio Most Value Speaker, que la traducción es speaker más valorado, como mejor orador del año. Hay muchas cosas más, como digo, pero por no ocupar media entrevista con este currículum, vamos a darle la bienvenida y agradecerle que esté en Compromiso Iberaval. Eugenio, ¿cómo estás? Muy buena, Chema. Un placer poder estar con vosotros, contigo, y compartir un rato de conversación. Bueno, vamos a empezar rompiendo el hielo porque ya digo que tú eres ingeniero de formación, pero los recursos humanos son tu vida, podríamos decir. Habrá más cosas, ¿no? Pero tu vida profesional son los recursos humanos y todas sus variantes.
Cuéntanos, ¿cómo se aplica en los recursos humanos ahora mismo la innovación organizacional? Bueno, la verdad es que en los recursos humanos, el reto, como tú lo has legado, fenomenal. O sea, es transformar a las personas, ¿no? Transformar los equipos de las organizaciones para conseguir pues los nuevos retos, ¿no? La innovación siempre ha sido un ámbito de personas y tiene mucho de convencer, tiene mucho de crear unas reglas donde pueda desarrollarse esa innovación. Recuerdo una anécdota estupenda en un proyecto. El CEO me pide que presentemos un proyecto que vamos a lanzar de innovación abierta, cuando todo el mundo participa, hacemos una presentación fabulosa, todo va estupendo, y la última frase del CEO es: eso sí, tolerancia cero al error. Un aplauso, me dice, ¿qué tal lo he hecho? Digo, pues el 99% fabuloso, pero el 1% acabas de matar el proyecto, ¿no? Proyecto de innovación en el que se prohíbe el error, pues es muy difícil, porque aceptar a la primera no pasa casi nunca, ¿no? Con lo cual, la innovación tiene mucho que ver con la cultura de la organización, con un estilo de liderazgo determinado, con unas reglas de juego muy claras y bueno, luego convencer a la gente, ¿no? No todo el mundo nos gusta el cambio, no todo el mundo nos gusta salir de nuestra zona de confort y la innovación te lleva hacia allí, ¿no? Eugenio, yo como soy muy de contar las cosas, he llegado tarde a esta entrevista y tú me decías antes de comenzar, no te preocupes que con este entorno digital que tenemos no pasa nada, es todo subsanable. Efectivamente es subsanable, porque nos hemos ido adaptando todos a un entorno digital. Pero hay empresas a las que les cuesta. ¿Qué podríamos decirle a esas empresas que todavía les cuesta adaptarse al momento que vivimos, que yo casi diría que es casi más pasado que presente? La verdad es que las empresas que no entran en el mundo digital, en el mundo del teletrabajo, de la colaboración, bueno, yo creo que puede haber dos tipos de organizaciones, ¿no? Grandísimas organizaciones que tienen políticas y motivos menos confesables, como no me fío de mi gente, te quiero ver lo que haces porque no me fío cuando no estás conmigo. Claro, eso tiene un problema y es que las personas no se van a fiar de ti tampoco, ¿no? Lo que uno siembra es lo que uno recoge. Y por otro lado está la gente que desconoce, que no se da cuenta del potencial que tiene esto, ¿no? Tatum, que es mi proyecto nodriza, la única forma de traer talento joven a Tatum es ofreciendo trabaja desde donde quieras y con el horario que quieras. Tengo una compañera que está trabajando desde Abu Dhabi. Tengo una compañera que está trabajando, se ha ido un año a Vietnam, hasta un año trabajando allí en Vietnam, ahora ha vuelto, está aquí. Claro, estas compañeras tienen 20 y pocos años. ¿Qué podemos ofrecer los que no somos grandes corporaciones para atraer buen talento? Un entorno donde puedas tener tu reto profesional, pero que lo puedas combinar y integrar perfectamente con tu modelo vital. Y el talento joven quiere otra cosa, quiere otro modelo que no es el que nos enseñaron de pequeñitos. Vienes aquí, sacrificio, sudor y sangre, y se entregan. No es que les falte compromiso, pero quieren tener ser dueños de su tiempo. Con lo cual, yo creo que este es un camino que no tiene vuelta atrás. Podemos poner todos los frenos que queramos, podemos medir solo te dejo teletrabajar los martes de 12 a 1, pero el modelo yo creo que no es imparable y por mucho que cojamos el rollo este, ¿no? Las tecnológicas están reduciendo, hay muchos intereses detrás de ese titular que no tienen que ver con las personas, que tiene que ver con la falta de confidencialidad, que tiene que ver con instalaciones brutales infrautilizadas, que tiene que ver con estilos de liderazgo antiguos, ¿no? Eugenio lo ha apuntado bien, es socio creo que es socio fundador además de Tatum, empresa que es referente precisamente en el ámbito de la formación y los recursos humanos en nuestro país y en la que lleva, si no me equivoco también, cerca de 30 años. O sea que el tiempo pasa, el tiempo pasa. Y en este tiempo has escrito mucho sobre felicidad y equilibrio personal, Eugenio. Es importante contar con estas dos cuestiones en el ámbito empresarial, ¿no? Tiene mucho que ver con eso que estamos hablando, Chema. Al final, la felicidad es algo que
es un reto de cada día que lo tienes que integrar en tu vida profesional, que hay muchas formas de ser feliz y hay veces que renunciamos a ella, ¿no? Yo puedo ser feliz yo solo, yo puedo ser feliz con mi pareja, yo puedo ser feliz con mi familia, yo puedo ser feliz con mi trabajo, yo puedo ser feliz con ayudando a terceros, pero hay muchas personas que renuncian a... Yo es que en el trabajo espero que llegue mi hora y me voy. Bueno, pues una condena de 8 horas al día durante el resto de tu vida es una condena muy grande. Pero además de ser una condena es que es algo muy poco inteligente. O sea, yo creo que necesitamos un mundo más egoísta para que vaya mejor, pero no un egoísmo estúpido, sino un egoísmo inteligente. O sea, si tú eres egoísta intentando maximizar tu felicidad, las organizaciones serán mejores, ¿sabes? Porque no voy a hacer nada, no voy a estar en un sitio que no me ayude a ser feliz. No voy a estar en un entorno donde no contribuya a mi proyecto. O sea, no voy a estar, me quedo y critico y empiezo a dar por saco a las compañeras, a los compañeros. Y no, si no te encaja contigo, sé valiente, busca tu felicidad. ¿No? Yo creo que eso en el mundo actual tiene mucho que ver. Yo creo que la inteligencia artificial nos va a obligar a replantearnos nuestra vida profesional a muchos de nosotros y hay que hacerlo con la brújula de la felicidad, con la brújula del disfrute, porque hacerlo de otra forma es muy triste, ¿no? Que llegue el domingo y digas, mañana es lunes y ni siquiera disfrutes del domingo porque mañana tengas que ir a trabajar. Yo creo que hay pocas cosas que sean peores, ¿no? Hace unos días leía un titular, que no sé si es intencionado o no, como comentabas tú también antes, sobre otra cuestión, Eugenio, y decía que el 7% de las empresas españolas, o que hay un 7% de asentismo en las empresas españolas. Al final muchas veces tiene que ver, sí, con problemas o con cuestiones con diferentes aristas, pero también con esto que comentabas. ¿Cómo ve un experto en recursos humanos esa cifra, el 7%? Bueno, yo creo que esa cifra tiene muchas realidades diferentes, ¿vale? Tiene un porcentaje de ese asentismo que es real. Te ha ocurrido un problema, has tenido un accidente, tienes una enfermedad y no puedes hacerlo. Ven, eso es un porcentaje. Hay otro porcentaje que es falso, mentira, que es de caraduras y sinvergüenzas, en el que yo me cojo bajas. Yo siempre soy muy crítico. Y aquí concreto soy muy crítico con los médicos que dan bajas no justificadas sino merecidas. Y entonces, bueno, pues te doy una semana de baja y así. No te doy una semana de baja. O sea, la gente que lo necesita es una herramienta para la gente que lo necesita, no para los que simplemente no quieren a trabajar, ¿no? Y luego hay otro porcentaje que tiene que ver con no entender bien, por ejemplo, lo que hablamos antes del equilibrio. Somos personas y por mucho que algunas organizaciones quieran, yo no puedo dejar de ser persona por trabajar. Y tengo hijos que tienen incidencias y tengo mayores a los que tengo que cuidar que tienen incidencias. Yo tengo incidencias. Entonces, hay un asentismo que se contabiliza como asentismo, pero que no lo es cuando las organizaciones lo juegan bien. Oye, mira, es que tengo que ir a recoger a mi hijo porque ha pasado tal. Ningún problema. ¿Por qué? Porque esa persona me devuelve ese tiempo. No en horas, en minutos, sino en resultados cuando puede hacerlo. Claro, si tú miras con esta norma absurda de que hay que fichar, todos tenemos que llevar un registro horario, cosa que es absurda en el año 2025 para muchísimos negocios, para empezar, el mío. O sea, yo tengo un modelo 100% flexibilidad total. Puedes trabajar donde quieras y a la hora que quieras. ¿Qué es eso de fichar? ¿Cómo ficho con una flexibilidad total? Es que no tiene sentido. Pero claro, si en el fichaje cuentas que esa persona se ha ido una hora porque ha tenido que hacer algo de su vida personal, dices, una hora de absentismo. Pues no es verdad, porque luego hace lo que tiene que hacer cuando le encaja dentro de su vida, ¿no? Yo creo que la flexibilidad es el modelo. Yo creo que el absentismo, hay muchas organizaciones industriales, todos los que tienen turnos, donde el absentismo es muy relevante, porque si te falla una persona no puedes dar el servicio. Pero luego hay muchas organizaciones que el absentismo es una métrica del pasado que no tiene realmente un valor. Vamos a hablar de tu libro, de uno de tus libros, vuelvo a hacer ese inciso, que es La pirámide hueca,
un libro que ha vendido muchos ejemplares. Cuéntanos si tú, es como los artistas, es que llevo mucho tiempo con este asunto, lo he publicado, no ha funcionado. Y luego otros que no te esperas, lo petan, hablando mal y pronto. Pero La pirámide hueca, que lo hemos echado un ojo, es un libro con muchas cuestiones interesantes. ¿Pero a qué atribuyes tú el éxito? A mi hermana. A mi hermana, que escribe fenomenal. La pirámide hueca es un libro en el que, con algo que me enseñó mi padre sin querer enseñármelo, lo puse en práctica, ¿no? Mi padre, sin querer, me obligaba todos los años a hacer un plan. O sea, porque él me decía, ¿qué quieres ser de mayor? Y yo decía, pues me gustan mucho los videojuegos, pues te voy a apuntar a clases de informática. ¿Qué quieres hacer de mayor? Pues me gusta viajar y tal. Pues te voy a apuntar a clases de inglés. Y me fastidió mucho eso de, todo terminaba en te voy a apuntar a clases de, ¿no? Digo, ¿esto por qué? Entonces yo empecé a apuntarme en un papelito qué más cosas quería hacer. O sea, pues yo qué sé, quiero saltar en paracaídas, quiero ir a no sé dónde. Y entonces, bueno, eso me llevó a una reflexión donde todos los años en verano hago mi plan del año. Y, bueno, por circunstancias de la vida, mi familia se fue a vivir a Cartagena y yo con mi hermana tenía pocas cosas en común. Y entonces, fruto de eso, le dije a mi hermana, oye, ¿y si escribimos un libro? Creo que tengo algo que contar. Ella escribe fenomenal, ha ganado muchos premios de poesía, y me dijo, lo primero fue, ¿un libro contigo? Digo, vamos a ver, digo, podemos escribir un cuento, ¿sabes? Como si fuera... Total, que es el proyecto, tenía como objetivo tener algo, acercar, ¿no?, la relación con mi hermana, que dentro de mi plan del año, pues veía que eso no estaba donde me gustaría, ¿no? Y escribimos un cuento que va sobre eso, que va sobre el equilibrio, que va sobre pensar, ¿no?, sobre cómo hacer un pequeño plan de vida y cómo intentar ser feliz en todas las facetas de la vida, no solo en una de ellas, porque en nuestro entorno pues hemos tenido, mi madre eligió solo ser feliz con su marido, pero su marido se murió, mi padre eligió ser feliz solo profesionalmente, pero se jubiló. O sea, cuando uno pone todos los huevos en la misma cesta, tiene muchos riesgos, ¿no? Y bueno, pues ahí escribimos un cuento que quedó muy bien, sin duda mi mejor libro, por mi hermana. Y luego, yo, que no se me da mal vender, pues le añadí un capítulo y lo ligué al mundo de la conciliación de la vida profesional y personal, y justo pues pillamos ahí una ola y el libro funcionó muy bien. Pero bueno, la verdad es que es un buen cuento para reflexionar con jóvenes, o cuando tienes ahí un momento. Nos ha dado muchas alegrías de gente que, la verdad es que el libro lo leí justo cuando lo necesitaba y me ha ayudado. Digo, qué maravilla, ¿no?, poder haber hecho algo que haya ayudado a una persona. Eso es genial. Oye, hay un término que utilizas, que es el del vendedor híbrido, que sí me gustaría rescatar en esta entrevista y que nos comentaras qué características tiene que tener este perfil. Bueno, pues el vendedor híbrido, digamos que para el público en general, nace con la pandemia, en el que empezamos a tener que hacer gestiones por videoconferencia, que era algo que no hacía nadie. Es verdad que nosotros ya teníamos clientes que estaban trabajando en crear equipos comerciales de gestión remota que no eran un contact center, sino que eran, o sea, tú tienes tu cartera de clientes con un trato personalizado, pero sin reunión presencial, ¿no? Y lo teníamos muy trabajado, llegó la pandemia, empezamos con cómo vender a través de videoconferencia. A partir de ahí eso fue evolucionando porque hay muchas herramientas que te permiten hacer cosas muy bien en ámbito digital. Y luego viene la parte de hibridación de nivel 1, que fue hibridarlo con lo presencial, ¿no? ¿Qué hacemos en presencial? ¿Qué hacemos en online? ¿Cómo le saco todo el partido a un momento? O sea, si tú y yo quedamos en presencial y hacemos lo mismo que podíamos haber hecho en una videoconferencia, pues a ti te va a quedar de decir, pues la verdad es que me podía haber ahorrado el tiempo de desplazamiento porque he perdido el tiempo, ¿no? Con lo cual lo presencial tiene que tener un valor adicional, ¿no? Y ahora viene un segundo nivel de hibridación que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial con herramientas que empiezan a facilitarnos la vida, a permitirnos multiplicar nuestra capacidad, redondeando
bueno, aquellas aristas de nuestra personalidad profesional en la que no somos tan buenos y van a empezar a permitirnos automatizar determinados procesos de la venta. Y no hablo de que mi organización me ponga una aplicación a medida, sino utilizando ChatGPT o utilizando Copilot o utilizando Gemini. Con esas herramientas yo puedo hacer cosas que antes no podía hacer y puedo sacarle mucho partido comercialmente, ¿no? Que sería esa segunda derivada de esa venta híbrida, que al final es una venta humana y tecnológica, ¿no? Esa venta humana tecnológica que nos permite cada vez más ser más eficientes y al final sacarle más rédito a nuestro tiempo. Eficiencia, que hablas tú ahora de ella, adaptación, ¿crees que son dos palabras que vamos a conjugar bastante en los próximos años? Totalmente. Yo creo que la inteligencia artificial no es una moda ni es una tecnología más. Es algo claramente muy relevante y va a provocar una transformación muy grande en el mundo de la empresa y en el mundo de la sociedad en la que vivimos. La eficiencia va a ser el driver que va a mover. Claro, si empezamos a automatizar, ¿no? Y ahora, yo qué sé, pensemos en una tarea, no quiero ponerme agorero con una tarea, una función que conseguimos automatizarla en un 50%. Bueno, pues la econometría viene clara. Pues si tengo 10 personas, necesito 5. Esas 5 las puedo poner a hacer otras cosas, pero necesito solo 5. Porque esa función, la mitad ya la hace una máquina. Con lo cual, la eficiencia va a ser un driver de transformación empresarial muy grande que va a provocar esa segunda variable que tú apuntabas de la adaptación. Es decir, va a haber profesiones que van a dejar de tener sentido tal y como las conocemos. Y yo me voy a tener que adaptar a otra. Es decir, ¿qué cualidades tengo? ¿Qué sé hacer? ¿Qué me gusta? Y con esto, ¿qué puedo construir dentro del nuevo tablero de juego que es diferente al que teníamos cuando empezamos la partida, ¿no? Con lo cual, esa eficiencia impulsada por la inteligencia artificial nos va a llevar a una necesidad de adaptación permanente de los profesionales y de las personas, ¿no? Porque nuestro mundo va a cambiar. Yo creo que vamos a tener más ocio, la parte profesional va a pesar menos y eso nos va a, yo creo que incluso poder replantearnos el concepto de nuestro propósito como personas si nos ponemos así un poco trascendentes, ¿no? Eso está muy bien, Eugenio. Oye, ¿te gusta utilizar la H muda, que es una letra muda, con la RH de recursos humanos? De hecho, tienes un libro que se llama Sé Innovador, acabado en RH, que ya lo vamos a explicar después. Y también has coordinado un proyecto muy interesante que es Inconformismo, con la RH ahí en medio también. Vamos a hablar de esto último. ¿Qué buscabas exactamente al impulsar esta propuesta disruptiva? Bueno, lo que busco es poner mi granito de arena de cara a la función. Yo creo que las personas son claramente el motor de las organizaciones, pero claramente en la mayoría de las organizaciones es un titular. No. Y recursos humanos es una función que debería ser muy protagonista y muy estratégica y en demasiadas organizaciones es una función pequeña, commodity y muy operativa, ¿no? Y entonces, bueno, pues en el primer libro, el Sé Innovador, lo que buscaba era que la función de recursos humanos viera cómo marketing ha evolucionado de ser una función también no relevante, de hecho nueva, no existía, a convertirse en una de las importantes, ¿no? Dentro de una organización, y cuáles eran las claves que ha utilizado. Y ahí entrevistamos a gente muy relevante del mundo del negocio, del marketing, para ver cómo se podía trasladar esos conceptos a la estrategia de gestión de personas. Y en el inconformismo, pues lo que buscamos fue, junté a un grupo de 25 directivos y directivas de recursos humanos muy, muy singulares, muy potentes, con una cabeza muy diferente, y tratamos de pintar un camino y decir, oye, ¿qué tiene que hacer recursos humanos para ser una función estratégica? ¿No? ¿Qué tienes que cambiar? ¿No? ¿Cómo sales del absentismo? ¿Cómo sales de gestionar los fondos de Fundae o de hacer las nóminas, ¿no? Bueno, pues ahí esos son mis pequeños brindis al sol, el que intento, porque yo creo que la función de los humanos debería ser algo muy relevante, y ves cuando en un proyecto la función de recursos humanos está dirigida por una buena cabeza y hay una buena dirección en la compañía, cuando hay esa sinergia, una buena dirección general con una buena dirección de recursos humanos, la verdad que ves cómo el negocio, que parece que es que no tiene nada que ver, ¿no? Cómo el negocio
se multiplica. Ujú. Pero bueno, eso tiene mucho de predicar en el desierto. Oye, hemos hablado de contexto digital. Estamos en un momento en el que el contexto digital prima mucho, ¿no? Y tú has tocado muchas veces la capacitación, digamos, o la formación en liderazgo. No sé si ha variado mucho en los últimos años o crees que va a variar o vamos hacia un camino de cambio en el liderazgo con todo este entorno digital en el que estamos inmersos. Pues mira, hace unos años, en una conferencia con un buen número de asistentes, dije, invertir en formación de habilidades de liderazgo es tirar el dinero. Todo el mundo me miró como, ¿pero tú a qué te dedicas? ¿No? Tú no bueno, pero si tú me estás dando un curso, ¿no? Si tú... Pero es que yo creo que las organizaciones viven mucho de la moda y los consultores somos gente peligrosa. Desde mi punto de vista, liderar personas es algo que no ha cambiado tanto a lo largo de la historia. Es súper curioso porque cuando lo comparas, por ejemplo, con el mundo de la ciencia, en el mundo de la física hay 3 grandes paradigmas que van desde Pitágoras hasta Einstein, ¿no? Y han pasado algunos años entre unos y otros. En cambio, en los últimos 10 años, si no hay 20 modelos de liderazgo diferentes con los que confundir a las personas a las que formamos, porque siempre hay alguien que dice, no, es que el liderazgo práctico, no, es que el liderazgo sostenible, no, es que el liderazgo digital, no, es que no es cierto. O sea, liderar, desde mi punto de vista, tiene unas claves y luego, en función del contexto, tienes unas herramientas. ¿Vale? No es lo mismo que yo tenga esta conversación contigo a través de una pantalla o que la tengamos cara a cara. Pero la conversación la tengo que tener. Y lo que te tengo que decir, lo tengo que decir. Y el cómo te lo digo, es independiente. ¿Vale? Luego hay una herramienta que me permite hacerlo de una forma o hacerlo de otra, ¿no? Con lo cual, el liderazgo es súper importante en las organizaciones. Porque es lo que permite que cuando el capitán o la capitana dice por allí, el barco vaya por allí. Porque muchas veces, no, la gente de arriba dice por allí y la organización va por el otro lado. ¿Por qué? Porque toda la cadena de mando no funciona. Porque la gente no hace lo que tiene que hacer. Porque no consigue aunar voluntades de sus personas para provocar un cambio, para entender un nuevo reto. Entonces, ¿el liderazgo es una pieza fundamental? Sí. ¿Las habilidades de liderazgo son la clave? Desde mi punto de vista, no. Lo que hay que hacer es definir en cada organización la función del liderazgo. En mi casa, liderar tienes que tener estas reuniones, tienes que hacer estas tareas, tienes que tener, ante estas situaciones, tienes que reaccionar de una forma determinada. Eso es un rol. Como tenemos en muchas funciones de muchas organizaciones, tenemos definido cómo es el rol del jefe de turno, cómo es el rol del director de operaciones, cómo es el rol del técnico de... Bueno, pues es que la función de dirigir personas es una función. Me acuerdo de un proyecto muy chulo que hicimos en ONO que se llamaba Todo el mundo se merece un buen jefe. Porque liderar, por otra parte, liderazgo es una palabra muy grande. Líder, no sé cuántas personas conocerás tú, pero yo no conozco 5 personas a las que yo seguiría. Y lo hago en un ámbito, por supuesto, en el mundo político no seguiría ninguna. En el ámbito profesional hay gente que se ha ganado mi respeto y digo, tú eres un... Pero ser líder es una palabra muy grande, a la que probablemente muchos de nosotros no podemos aspirar. Pero a ser un buen jefe, sí. Es un buen jefe, es algo que se merece todo profesional. Y tiene que ver con claves muy sencillas. ¿Qué pasa? Que en las organizaciones eso es más difícil. Es mucho más fácil hacer un curso de habilidades y que tú salgas muy contento y hagas luego lo que te dé la gana, a que te digan, no, a partir de ahora tienes que tener una reunión mensual con tu gente para tratar estos temas, una reunión individual con cada 2 personas cada 2 meses para ver estos temas. Tienes que hacer esto. Claro, eso hace que tú digas, no tengo tiempo, no puedo hacer eso no se hace así y eso al final es lo que produce cambio. Pero sin duda, el liderazgo, si no eres capaz de conseguir que tu gente lidere como tú quieres que lidere, acorde a tu cultura y a tus valores, y sobre todo en la época actual,
que sean capaces de tener una sensibilidad muy grande para mover a los equipos, las organizaciones van a tener problemas. Has tocado una palabra que creo que es muy interesante y también muy necesaria en las empresas. Vamos a ir finalizando ya, que es cambio cultural. El cambio cultural que muchas veces aterra a esa gente, por ejemplo, viniendo a lo que tú comentabas ahora, ¿no? Esto siempre se ha hecho así, ¿no? Esto siempre se ha hecho así, pero hay veces que las empresas cambian. ¿Cómo influye esa otra palabra que está no ya tan de moda, lleva muchos años utilizándose, pero cómo influye el storytelling o el relato, que es una palabra castellana que quizás sea mejor utilizar? ¿Cómo influye el relato para convencer a esa gente que es reacia a dar pasos hacia adelante? Al final es de lo que se trata. Desde mi punto de vista es la clave. Si tú a una persona eres capaz de explicarle el por qué, esa persona encontrará el cómo. Y ese por qué te lo da ese storytelling, te lo da ese relato que tú comentas. O sea, ¿por qué tenemos que hacer esto? Pues porque el mundo, por ejemplo, en Tatún hemos lanzado un proyecto centrado en la transformación de las organizaciones a través de la inteligencia artificial, que se llama Quantum Wave. Cuando lo contamos internamente, vamos a lanzar este proyecto. ¿Y por qué? Pues porque preveemos que muchas de las cosas que hacemos en los próximos años vamos a dejar de hacerlas, porque no se nos van a necesitar. Con lo cual, el planteamiento es, queremos tener un proyecto que nos ayude, primero, sabemos de transformación, juntémonos con gente de inteligencia artificial y ayudemos en ese campo que va a haber una necesidad que ya está viendo claramente. Y por otro lado, pues tienes una forma de, si pierdes negocio por un lado, pues tienes un negocio que avanza por otro. Claro, cuando tú eres capaz de explicar el por qué, la gente, que no es tonta, dice, vale. ¿Qué pasa muchas veces? Que las organizaciones mienten en el por qué. No te digo por qué hago esto. A veces no es que mientan, es que no te lo cuento. Te lo podría contar, pero ni siquiera le doy importancia. Lo haces porque lo digo yo. Lo haces porque es el plan estratégico. Lo haces porque lo ha decidido el consejo. Ya, pero es que eso a mí como personita, pues no me motiva, ni me mueve, ¿sabes? Con lo cual, hay que invertir hay que ser valiente, hay que ser transparente, hay que poder contar las cosas, hay que contarlas bien, ¿no? Para que la gente entienda por qué se toma una decisión o se toma otra. Y entonces el cambio es posible, porque en general todos tendemos a la ley del mínimo esfuerzo. Nuestro organismo viene diseñado para consumir la menor energía. Nuestro cerebro consume la mejor energía y va por las conexiones neuronales que ya tenemos creadas, porque crear unas nuevas cuesta un esfuerzo y cuesta energía. Y no voy a poner en riesgo el cuerpo por gastar más energía. Con lo cual, el cambio requiere energía. Me tienes que dar un motivo. Me tienes que... Claro, luego si aparte del relato eres capaz de poner mecanismos que me motiven más, ¿no? Que me faciliten el camino, que el esfuerzo sea compartido, bueno, pues obviamente tocas determinadas claves donde una vez que has dado el paso de que sea posible, eso cogerá un ritmo y llegará a un buen puerto. Eugenio, hemos pasado un rato súper agradable, hemos aprendido que a mí me parece que es una de las cuestiones más importantes que uno tiene que hacer en su día a día en el ámbito laboral, en la vida cotidiana entiendo que también, pero en el ámbito laboral es muy importante ir reciclándose, tanto que se ha utilizado también el término en las últimas décadas, reciclar. Un placer hablar contigo. Seguro que nos hemos dejado 1000 cosas en el tintero. Tenía por aquí bastantes preguntas preparadas, pero no te quiero entretener mucho más. Agradecerte tu tiempo y, bueno, pues que Compromiso Iberaval es tu casa, como Iberaval, que es una entidad que también conozco. La verdad es que muchas gracias a Iberaval, muchas gracias a ti, Chema, por esta oportunidad. Y encantado de conversar, porque yo creo que en el intercambio de ideas hay mucho aprendizaje, como tú dices. Muchas gracias. Muchas gracias, Chema. Hasta la próxima. Compromiso Iberaval. Hay mucho y muy buen emprendimiento en el medio rural, en eso que han denominado la España vaciada, pero que está llena de ideas y de gente con empuje. Hoy tenemos el placer de conversar con Cristina Rosillo, gerente de la cooperativa Capra Hispánica, ubicada en El Raso, en el sur de Ávila. Esta cooperativa ha sido galardonada recientemente por la Academia Castellano y Leonesa de Gastronomía, que ha reconocido su bombón de higo de Gredos como el mejor producto agroalimentario de Castilla y León, destacando su calidad excepcional y también la capacidad de innovación que tiene en el sector. Con profesionales como Cristina, la cooperativa ha sabido combinar tradición e innovación,
llevando productos locales como el higo a nuevos horizontes gastronómicos. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Bueno, cuéntanos cómo surgió esta idea de transformar los higos de Gredos en bombones. Luego hablaremos un poco más de la empresa, pero cuéntanos cómo surgió esto. Bueno, pues al final la idea surge pues con el objetivo de innovar para tener presencia en esos mercados gourmet. Nosotros tenemos efectivamente el producto principal, que es el higo seco, pero sabíamos que si intentábamos hacer un maridaje con otros productos podríamos sacar al final algo gourmet y de ahí surgió todo y por eso está el bombón entre nosotros. Entiendo que un producto como el higo, que no es algo que, entiendo, que igual puedo estar equivocado, que no es algo que se consuma todos los días, que es un producto quizá más de consumo esporádico y que entiendo que también tendrá una temporalidad, pues tiene sus retos, digamos, a la hora de producirse. ¿Qué desafíos enfrentáis a la hora de introducir este producto en el mercado? No estás equivocado y efectivamente es un producto que no es habitual y que no está presente en la gastronomía como pueden ser otros que es del día a día. Entonces, al final, el gran desafío que yo creo que tenemos delante es el dar a conocer, el que la gente confíe en ti y pruebe ese producto. Sabemos que una vez que le pruebe estamos casi seguros que le va a gustar, pero es difícil que al final te dejen abrir puertas cuando hay gente que no sabe que el higo puede llegar a ser un bombón. El bombón de higo de Gredos, precisamente, ha sido premiado hace unos días en la ciudad de Arévalo, en la provincia de Ávila, precisamente, a la otra punta de la provincia, de donde estáis vosotros, y ha sido premiado por esa calidad excepcional que quien la prueba, yo hace unos días también lo probé precisamente, pues lo nota, ¿no? Pero cuéntanos cuál es el secreto detrás de su elaboración y sobre todo cómo se os ocurrió esto. Yo creo que el gran secreto está en que es un producto muy artesanal y que además se recolecta. Los agricultores de la cooperativa lo recolectan y luego lo traen aquí a la cooperativa para transformarlo. ¿Qué hay detrás? Pues al final mucho trabajo, mucho mimo y muchos productos de calidad, no solo nuestro higo, sino con los otros productos que hacemos ese maridaje, que por ejemplo el chocolate. También recientemente habéis lanzado una nueva variedad de bombón de higo, en este caso con relleno de limón. Cuéntanos, no paráis de innovar, entiendo. ¿También estáis constantemente en prueba-error o cómo va esto? Bueno, pues te cuento. Cada 2-3 años lo que hacemos son catas con diferentes autoridades, con diferentes personas del sector agroalimentario. Entonces presentamos 3 bombones de diferentes sabores y son ellos quien mediante una cata eligen y deciden cuál será el nuevo sabor. Entonces en septiembre salió elegido el bombón de limón, un acierto, vamos, hay que darles la enhorabuena porque acertaron 100%, pero si te das cuenta tienen una responsabilidad muy grande todos los presentes. Sí, la verdad es que bueno, supongo que habrá políticos que normalmente son los responsables de casi todo, o sea que bueno, en este caso han acertado. Sí, hay políticos tanto a nivel provincial como a nivel autonómico y local, claro, pero también hay gente que también se dedica al higo seco, no al bombón, pero sí al higo seco, y sí tienen una responsabilidad muy grande, pero hasta ahora están acertando, así que tendremos que seguir confiando en ellos. Pues nada, de momento están haciendo muy bien su trabajo. Sí. Oye, la cooperativa también ha empezado a exportar parte de su producción a otros países, como Países Bajos, si no me equivoco, y valga la redundancia, y también Francia. ¿Cómo está siendo la acogida en estos mercados internacionales? Pues la acogida está siendo buena, pero al final lo que estábamos diciendo es que es un producto que hay que ir con mucha calma y muy poquito a poco, hay que presentarle, darle a conocer, y entonces, aunque la acogida ha sido buena y seguimos con las exportaciones, hay que hacerlo con mucha calma. ¿Qué importancia tiene para una cooperativa, en este caso como vosotros, contar con una marca de garantía higo de Gredos? Que también sabemos que la habéis peleado mucho. Pues me atrevería a decirte que es todo. Que el tener ese sello de garantía de calidad, pues al final está la venta asegurada, porque si estás diciendo con ese sello, no es que lo digas tú, sino que al final lo dicen pues empresas y auditorías externas, tienes el mejor en calidad. Entonces te abre muchos mercados, te abre muchas tiendas gourmet, se reconoce que tanto tu higo fresco como seco es el mejor por diferentes parámetros organolépticos
Y al final es lo que quiere el consumidor. Como consumidores que buscamos esa calidad por encima de todo. Y este sello te ayuda a que cuando estás en el mercado te decantes por uno o por otro. Oye, hay una figura, en los últimos años sobre todo ha habido ahí una eclosión de figuras de calidad, de más que de figuras de paraguas, yo lo llamo de calidad, y en la parte alimentaria pues sin duda en las 2 últimas décadas podríamos decir que a partir de Tierra de Sabor, también de Ávila Auténtica, que lo conoces bien también porque estáis ahí, que sí han servido un poco como ese aglutinador o ese impulsor de muchas iniciativas que de otra manera probablemente pasaran un poco más desapercibidas. Entonces yo te voy a preguntar en concreto sobre el papel de Ávila Auténtica en el apoyo a las pymes de la provincia. ¿Cómo lo valoráis desde vuestra compañía, por ejemplo? Bueno, pues tan importante es tener el producto como saber promocionarlo, y para nosotros al final Ávila Auténtica, su apoyo y la Diputación en general, pues es un gran apoyo, porque al final Ávila Auténtica te abre puertas, te posiciona en grandes ferias que al final conlleva grandes clientes, te promociona y te acompaña, te da voz donde te aseguro que nosotros por sí solos no seríamos capaces de llegar. Entonces, formar parte de Ávila Auténtica es un verdadero lujo. Es un gran equipo el que hay detrás, y para nosotros ahora mismo sería impensable no estar de su lado. Hablando de equipo, Cristina, no es un equipo como tal, pero bueno, sí sois bastantes personas los que formáis la cooperativa, y no sé si hay empleo colateral con respecto a lo que son los productores. ¿Cuánta gente, digamos, a partir del higo de Gredos está trabajando ahora mismo? ¿Cuánto empleo genera esta iniciativa? Bueno, pues efectivamente sí que ha generado empleo, porque independientemente del personal que hubiese en el resto de campañas, el producir el bombón ha generado en la cooperativa 4 nuevos puestos de trabajo. Te aseguro que para nosotros es mucho, ya que es una cooperativa pequeñita. Pero indirectamente, pues ahora necesitas ese marketing, ese diseño, esos envases, esos chocolates, y es un suma, todo suma. Sí. Y aparte de los bombones, ¿elaboráis otros productos? Más que nada porque lo sepan quienes nos escuchen. Pues por el momento no. Nosotros tenemos, ya te lo he comentado ahora, que tenemos ese higo fresco en temporada y ese higo seco con ese bombón reciente. Por el momento no, pero no te voy a negar que desde que nos han premiado la academia empezamos a pensar si podemos elaborar o podemos crear nuevos productos. Te puedo asegurar que otro bombón va a salir al mercado, si no es este año, es al siguiente. Pero bueno, eso no quita que queramos meternos en nuevos retos. Bueno, hay que aprovechar la ola, ¿verdad? Según viene, y intentar surcarla, ¿no? Oye, la innovación que os decía antes, a pesar de esas catas y esa responsabilidad que a ver, permíteme la expresión, ¿no? En cierta manera se transmite a quienes lo prueban, ¿no? Entiendo que también, y en esta línea última que tú comentabas, sí juega un papel importante el pensar, el sentarse, parar y decir, oye, en la parte de innovación tenemos que trabajar más. Entiendo que es un área estratégica dentro de la cooperativa, ¿no? Sí, esa innovación ha jugado y juega un papel fundamental al final en esa competitividad, porque necesitas posicionar el producto por encima de otros que hay en el mismo sector. Así que es importante que sigamos el día a día manteniéndonos, haciendo cambios y mejoras que al final son esenciales si queremos que nuestra empresa siga prosperando. Has hablado, Cristina, de este premio reciente de la Academia de Gastronomía, sí, de Castilla y León. Y al final estos premios no dejan de ser un acicate, pero cuéntanos un poco cómo fue esto. ¿Lo esperabais? ¿Qué constituye para vosotros el recibir este premio al mejor producto agroalimentario? ¿Qué supone? Bueno, pues para nosotros al final este premio no lo esperábamos para nada, y recibirlo lo hemos recibido con mucha alegría, pero porque al final reconoce no solo ese producto final que es del que estamos hablando, que es el bombón, sino, como te decía antes, reconoce un trabajo diario de los agricultores, de ese esfuerzo y de esa innovación al final que hemos tenido que hacer transformando nuestro producto. Vivimos en un entorno rural y poner en valor este trabajo es fundamental, y a través de este premio que nos ha dado la Academia, pues no puede ser de otra manera más que un honor para nosotros.
¿Hay mucha competencia en el mercado de productos gourmet? No sé si a base de Ivo, pero un poco lo que vosotros tocáis. Hay competencia, bueno, ahí sí que hay empresas que elaboran ese bombón y además que lo elaboran desde hace muchos años, pero son empresas que se dedican a elaborar mediante o a través de otra variedad y no de higo de cuello dama. Entonces al final esto lo hace un poco diferente y no se puede comparar al final 100%, pero sí, hay competencia. Hay también competencia en otros ámbitos, como el de la financiación, que no siempre es fácil conseguir financiación y entiendo que para una cooperativa todavía es más complejo. Vosotros, entre otras entidades que os han respaldado, tenéis el apoyo de Iberaval, sois socios de Iberaval, que por eso también estás en esta entrevista de Compromiso Iberaval. Cuéntanos un poco ese caballo de batalla, que al final es un caballo de batalla para todas las empresas. No sé si habéis, ¿qué opinión tenéis del apoyo que habéis tenido en este caso de Iberaval? Bueno, al final nosotros si no hubiésemos tenido ese apoyo de Iberaval no podríamos haber seguido adelante con esas mejoras o incluso con esa creación de una nueva sala de envasado de higo seco y posterior línea de bombón. El apoyo y la ayuda que hemos tenido de Iberaval ha sido fundamental para seguir apostando por ese producto y para que hoy podamos estar precisamente teniendo esta conversación. Es fundamental. Nosotros somos una cooperativa de socios que al final es difícil, como tú bien decías, es muy difícil porque no es algo a título personal con lo que puedas responder y avalar. Entonces sí, es fundamental vuestro apoyo y ojalá podáis seguir estando apoyando a tantas empresas que si no fuese de esa manera no podrían al final cumplir sus sueños y sus objetivos en el mercado. A futuro entiendo que esto ya es una licencia mía. A futuro seguro que contáis con Iberaval nuevamente, ¿verdad? Sí, por supuesto. No cabe ninguna duda. Oye, me hablabas tú antes de ese crecimiento, digamos, en personal y hablabas tú de un área concreto que es el de marketing, porque conforme se va creciendo hay que valorar estrategias de posicionamiento, vamos a llamarlo, ¿no? No sé cómo estáis ahí, si digamos en esos planes a futuro que ojalá sean de crecimiento, avance o proyección, vamos a decir, lo que ojalá, ¿no? Pero entiendo que el marketing cada vez va ganando más terreno, aunque las áreas de marketing pues siempre son en cierta forma un poco más secundarias, pero sí va ganando en vuestra estrategia, ¿o no? Sí, reconozco que el marketing no era algo que la cooperativa tuviese presente, pero desde que el bombón apareció es algo que tiene que estar el día a día, porque al final tienes que con ese marketing pues también descubrir cuáles son las preferencias del consumidor o reforzar incluso los diferenciadores de nuestro producto y tienes que tener al final presencia en esa publicidad online, en redes sociales, en marketing visual con los envases. En fin, la política en este sentido de la cooperativa ha cambiado un 100%. Vamos a ir terminando, Cristina, por eso te quería hacer un par de preguntas. La primera tiene que ver con la estacionalidad, que hablábamos también en un momento de la entrevista. ¿Cómo se maneja la estacionalidad de la producción de higos en la planificación anual? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, cuando la producción pende del tiempo, como se suele decir, cuando todo te depende del cielo, es complicado. Es complicado hacer una planificación anual porque al final hasta que no llegues y estés en plena campaña no puedes hacer una valoración de cómo puede ser, de si la producción se verá mermada o no, que de hecho llevamos 3 años con una merma muy considerable en producción debido a las altas temperaturas que tenemos en el Valle del Tietal. Entonces es muy complicadísimo y no es que no queramos, sino que no podemos hacer una planificación anual hasta que no estamos en plena campaña. Cuando llega ese momento ya sí se hace esa planificación, pero no puede ser previa. Muy curioso. Oye, yo empezaba esta entrevista hablando de la España vaciada, que a mí en particular, a mí es una expresión que me horroriza porque creo que para empezar no está vaciada, aunque es verdad que sí hay pueblos de ciudades que absorben a mucha gente y tal, y cada vez se va quedando con menos gente, pero o sea, yo lo digo porque sobre todo hay muy buenas ideas. Hay muchas veces que se minusvalora o incluso se menosprecia lo que se hace en el medio rural y al final no deja de ser en muchos casos la despensa de esas personas que piensan que las vacas están en el supermercado rellenando los envases, ¿no? Entonces, y a la pregunta,
¿Qué opinas tú de todo esto? O sea, ¿la España vaciada no es tal, o tú crees que necesitáis más empuje, a pesar de lo que digo, de que hay muchas iniciativas que se desconocen y que son muy potentes? Bueno, sí que comparto contigo que a mí también me horroriza lo de la España vaciada. Al final estamos en un entorno rural, estamos en pueblos y es así, pero dentro de los pueblos, como bien decías, hay grandes ideas, grandes proyectos y sobre todo tenemos esa materia prima que es esencial para el día a día que al final se necesita en las ciudades y que si ese entorno rural no existiese, pues las ciudades tampoco tendrían mucho sentido. Yo creo que es algo que se tiene que complementar, que tiene que ser un gran equipo, tanto ese entorno rural como las grandes ciudades, pero que sí que se necesita que nos den ese empujón y que nos den visibilidad y que nos den voz para que sepan lo que realmente existe en el medio rural. No está vacío, es más complicado, claro que sí. Al final, precisamente yo te puedo hablar del Valle del Tietan, en el que, por ejemplo, pues esa logística es muy complicada para llegar incluso a Ávila, no te hablo de otras ciudades o de otros lugares. Pero yo creo que hay que dar esa voz y dar ese apoyo, pero apoyar, acompañar, no olvidar que estamos aquí. ¿Y tú crees que en los últimos años esto ha ido cambiando en cierta manera o todavía queda mucho por hacer? Queda mucho por hacer, pero yo es que me atrevería a decir que poco a poco se está dando el valor que tiene el mundo rural y creo que sí que se va a poder ir cambiando, sí, estoy segura, o por lo menos tengo esa esperanza. Bueno, Cristina, pues nada, muchísimas gracias por atendernos. Esto es Compromiso Iberaval. Intentamos dar cabida también a socios que tienen interés, que tienen algo que contar. Y oye, ojalá dentro de una temporada pues te volvamos a tener por aquí por algún otro proyecto interesante o algún otro premio, que siempre viene bien recibir premios, ¿verdad? Sí, así es. Ojalá. Bueno, pues muchas gracias. A ti, muchísimas gracias. Gracias. Compromiso Iberaval. Hoy hemos viajado por dos mundos distintos pero conectados, el de la transformación digital y el del emprendimiento rural, desde el liderazgo en la era de la inteligencia artificial hasta el desafío de innovar sin perder la esencia de un producto tradicional. Hemos visto que el éxito radica en saber adaptarse y diferenciarse. Eugenio de Andrés nos ha dejado claro que el liderazgo del futuro no depende de la tecnología, sino de la capacidad de inspirar y conectar equipos. Y Cristina Rosillo nos ha demostrado que en los pueblos hay mucho más que nostalgia. Hay proyectos sólidos, innovación y una enorme capacidad para competir en mercados globales. Si te ha resultado interesante este episodio, suscríbete a Compromiso Iberaval en tu plataforma de podcast favorita y ayúdanos a llevar estas historias más lejos. También puedes seguirnos en redes sociales, en todas las redes sociales, para descubrir más entrevistas sobre el presente y el futuro del tejido empresarial. Gracias por escucharnos, nos encontramos en el próximo episodio de Compromiso Iberaval. Hasta pronto. Has escuchado el podcast de Iberaval, tu sociedad de garantía.